Hoy tenemos pues nuevamente tres experiencias para compartirles. Soy skater y grafitero. Hago parte de un colectivo que se llama Soneto. En este colectivo tenemos varios frentes de trabajo. Hacemos videos, hacemos eventos, hemos hecho exposiciones, en fin, todas relacionadas con una idea, y es ensamblar la cultura popular colombiana, las patinetas y el arte. Vale, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Soy Juan David Quintero. Yo soy historiador. Durante 15 años aproximadamente trabajé en la Universidad de Arte Contemporáneo de Bogotá, donde fui director de educación y después terminé manejando el departamento de curaduría. Digamos que todos los procesos que he hecho los he trabajado en Bogotá. Ahorita en Medellín, y bueno, acá estamos con Pablo, que juntamos La Ración, y bueno, y vamos a contar de qué se trata este proyecto que nace sin cautiverio. Juan David, se está escuchando muy mal, no sé si de pronto hay un retorno ahí, una situación en tu equipo, de pronto si ponerse audífonos a ver si mejora. ¿Ahora sí estamos ahí? Acaban de iniciar, entonces por favor vamos a la primera imagen tan amable. Listo, ya, ahora sí entonces. Bueno, La Ración inicia como pues nosotros digamos que decidimos tener como un ADN y una filosofía también de por qué La Ración, de por qué queríamos tener una revista que se enfocara en principalmente de todo lo que estaba pasando en la calle, como lo dijo Pablo, como lo digo yo, hemos venido trabajando muchos años, también desde la calle, desde el graffiti, desde todo lo que esto también conlleva a los discursos y a los conectores de calle, al urbano, desde la patineta, y al ver que se venía o se vino, digamos, esta pandemia y este encierro, así tan radical de alguna forma, nosotros quisimos volver esa plataforma que es la calle, y que somos muy conscientes de que entra en receso, y comenzamos a volcar todo a lo digital. ¿Qué quería decir eso? Comenzamos a llamar a muchos de los artistas, compañeros y colaboradores que han estado durante muchos años trabajando con nosotros, y comenzamos a generar este contenido, a crear esta plataforma, a publicar lo que ellos, digamos, en su momento solamente, digamos, el espacio o el lugar es la calle, y comenzamos a convocar para que, digamos, que no parara, porque de alguna forma esto es un poco alivianar la recesión cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que si, digamos, muchos, digamos, económicamente también viven de pintar en la calle, de pintar muros publicitarios, también de hacer proyectos como festivales de skate, digamos, todo lo que conlleva, digamos, esto, era también un poco invitarlos a que no pararan, a que no se desmotivaran, y que el proceso siguiera. Entonces, había que aprovechar también una conectividad también que por parte de Pablo y de los Soneto, y de mi parte con todo el trayecto y lo que he venido viniendo haciendo en Bogotá y en muchos lugares también de Colombia y Latinoamérica, era como crear esa base también de colaborativa, de hermandad, de también generar, digamos, nuestro trabajo también, y mezclarlo y conectarnos con el trabajo de ilustradores, de escritores, porque también nos parecía muy importante que la revista tuviera varios capítulos, por decirlo de alguna forma, no especificarnos en una sola cosa, sino que tuviera unos contenidos sobre el skateboarding, unos contenidos sobre graffiti, contenidos sobre, digamos, reflexiones, así, digamos, lo bautizamos nosotros internamente, que hablara acerca de, digamos, donde hubieran reflexiones de críticos, de gestores, de artistas, que también tuvieran como un espacio para hablar y contar un poco cómo estaban viviendo esa cuarentena, en qué los había afectado. Y tuvimos la oportunidad de tener en los primeros 3 números a un compañero que hace parte, digamos, colaborativamente de La Ración, que es Lieberman Arango, donde él hizo unos fotoreportajes de lo que estaba pasando en la ciudad de Medellín,
tengo entendido que, bueno, él es cineasta, él es director, sí, él es realizador audiovisual, y él entró a trabajar como con una empresa de fumigación. Entonces, a la par de que él estaba, digamos que caminando por todo lado, haciendo este trabajo, también él iba documentando. Entonces, eso están en los 3 primeros números de la plataforma, de los capítulos, y desde ahí prácticamente nosotros quisimos fue arrancar pensando en digitalizar y tenemos muy claro que la calle ahorita está en receso. La calle está parada en general, obviamente, pero también para lo que es digamos, los artistas urbanos que abarcan grafiteros, muralistas, street art. Bueno, sí, la revista surge pues a partir de esta contingencia, surge a partir de pensar en qué estarán pensando los demás artistas, los demás grafiteros sobre el futuro de este año. La revista nace el 9 de abril con esa pregunta, con la cuestión de que a mí se me cancelaron todos los eventos, los trabajos, los murales, los viajes, todo se cayó y lo que me rondaba en la cabeza era como cuál será la posición de mis colegas frente a esta cuarentena, frente a esta pandemia, como cuáles grafiteros van a seguir saliendo a la calle a pintar, cuáles patinadores van a seguir usando el espacio público para salir a patinar, cómo va a ser esa dinámica. La revista nace como con esas cuestiones. Y pues a partir de eso fue que yo llamo a Juan David y le propongo crear una publicación que en el principio no estaba pensada para que fuera periódica, sino algo más relacionado con una publicación que salió al principio de la cuarentena que se llamó Sopa de Wuhan, donde varios pensadores contemporáneos pues reflexionaban sobre la contingencia. Y teniendo ese como referente, pues nos propusimos crear un nuevo lugar. Creo que la revista responde a eso, como que si no podemos salir a la calle, si ahora tenemos que encontrar nuevos spots o nuevos lugares para poder pintar y patinar, la revista intenta hacer un nuevo espacio para poder grafitear o para poder patinar de otra manera. A partir pues de ahí, en este momento ya llevamos 4 números. Estas 2 imágenes que ustedes ven son los 2 últimos números. La primera imagen es el número 4, la portada la hace una chica de Cali, y la otra es del número 3 y la portada la hace Homac, que bueno, también fue estudiante de la universidad y es gran muralista y amigo de nosotros. Nosotros, para hacer la revista, tenemos un método y aplicamos unas herramientas en específico. El método que nosotros pues tomamos es precisamente coger como una especie de prueba y error también, como de tomar de referencia los modelos que ya existen. La verdad es la primera vez que nosotros hacemos una revista, entonces ha sido un proceso de aprendizaje constante, porque desde mi quehacer yo soy mucho más análogo que digital, y esto ha sido pues todo el aprendizaje para poder manejar estas herramientas digitales, para poder encontrar como las estrategias de promoción, de difusión, y también para poder medir el alcance de estas estrategias y de lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de tomar estas referencias como Cartel Urbano, como Pacifista, Vice, algunas revistas de skate como Stand By Project, que es una revista latinoamericana que se hace en Costa Rica, nosotros invitamos a unos colaboradores estratégicos que nosotros mismos escogemos para cada número, teniendo un lineamiento por tema básicamente. Por ejemplo, el último, ese tema está ahí como expresado en la editorial, o en la editorial, perdón, en la editorial no, en el editorial se expresa lo que nosotros vamos a tratar en la revista. Puede ser pandemia y calle, puede ser pandemia y comunidades digitales. Hasta ahora la pandemia pues se ha marcado como nuestro frente, pues nuestro camino. No creo que eso vaya a seguir sucediendo a partir de ahora, porque parece que todo se está
abriendo otra vez y tendremos que replantear hacia dónde va la revista. Pero esos colaboradores que nosotros escogemos son artistas, diseñadores, grafiteros, curadores, historiadores, en fin, como de las disciplinas afines que nosotros queremos meter en nuestras secciones de la revista, que tienen que ver con el graffiti, con una reflexión sobre la cultura, que tiene que ver con un reportaje gráfico y sobre pues también el diseño de gráfica, pero una gráfica muy específica, una gráfica que se traduce en eso, como en el quehacer de los grafiteros o de los artistas urbanos que están en sus casas y de pronto no pueden salir a pintar el muro, pero tienen como otras herramientas. Posteriormente, ya cuando tenemos la revista armada, la publicamos en varias plataformas digitales. Nuestra principal plataforma y más fuerte ahora es el Instagram, pero también estamos dándole mucha fuerza al Facebook y estamos usando YouTube como un sitio donde podemos archivar nuestras experiencias, donde podemos archivar nuestras entrevistas y sistematizar un poco el proyecto. Estamos como mirando a ver si tenemos una web oficial, pero hasta el momento nos ha servido mucho archive.org. Archive es una plataforma de contenidos totalmente gratuita. Pues hay muchos contenidos culturales en esta plataforma y esta trabaja así como de la mano de metodologías colaborativas y de software libre, donde te permiten darle ciertos tipos de licencias a tus contenidos para que sean distribuidos gratuitamente con las licencias de Creative Commons, pero prohibiendo el uso comercial de estas. Entonces, los invito también para que se metan a archive.org, que es un mar de contenidos. Y bueno, ya posteriormente, pues nosotros en el futuro queremos tener la revista en físico. Estamos buscando pues también la manera de financiar esto para poder tener nuestro primer volumen impreso. Bueno, digamos que hasta ahí ha sido, como dice Pablo, es una prueba y error, porque ha estado, digamos, también hemos ido jugando mucho con los tiempos de la cuarentena, y era que nosotros no pensamos que íbamos a sacar la mensual, quincenal, anual, sino que nosotros fuimos jugando con cada vez que se alargaba un tiempo, ese tiempo íbamos corriendo y sacando la propuesta. Sí, son las fechas del gobierno. Entonces, las fechas que da el gobierno, en un principio fue así. Y obviamente, pues nosotros creamos como un equipo de trabajo, un equipo de, digamos, base, que es pues Pablo, que está acá, Luis Miguel Villada, que se ha encargado, que ellos dos hacen choneto con también con otros compañeros, pero que él se ha encargado de manejar todo lo que ha sido redes, abrir los perfiles, estar pendientes de las entrevistas que nosotros hacemos, de publicar los flyers. Y con Pablo prácticamente, digamos, nos hemos sentado a crear los contenidos, a seleccionar, digamos, a mirarlo desde un ejercicio curatorial para la revista. Pablo también hace que ha hecho, digamos, toda la parte de diagramación, de diseño, y prácticamente, digamos que entre los tres ponemos o dejamos al aire, obviamente siempre con la gente que nos ha colaborado, el ejercicio ya para que la gente lo pueda descargar. Santiago Rodas, el señor OK y Lieberman Arango, ellos han estado, como les contaba ahorita, muy pendientes, digamos, de los fotoreportajes que ha hecho, y Santiago nos ha colaborado bastante con la corrección de estilo. Él ha estado, digamos, también muy pendiente de revisar los textos que nos envían y aportando también a que queremos que el producto también, este producto cultural, salga en un 100%, pues muy bueno, porque es también por respeto a los artistas que están trabajando con nosotros, a ustedes que lo leen, y es bien, pues es una motivación también ir cada vez mejorando, que con el diseño, con los contenidos, y que también esto nos va mostrando como quienes se van interesando en este tipo de revistas. ¿Por qué también este tipo de revista? Porque por lo general estos contenidos no existen en Latinoamérica ni en Colombia. O sea, aquí en Colombia existen muy pocas revistas de arte o periódicos que ya nosotros los conocemos, o que hagan críticas, se las hacen bien o mal, es diferente, pero que uno tenga un abanico para escoger de dónde yo puedo tener un acervo o una bibliografía sobre este tipo, digamos, de
de contenidos, no existe. Entonces nosotros estamos tratando también en esa prueba y error, vuelvo y repito, de documentar también, de documentar lo que están haciendo nuestros colegas en la calle y esas historias que son muy impresionantes también. Me he dado cuenta que, digamos, una historia del graffiti no está escrita. Entonces esto también para mí, también como investigador personal del tema, es muy importante comenzar a tener esta base de datos también y de experiencias y de historias. Por medio de la historia oral estamos construyendo también esta memoria. Bueno, ya cuando la revista está lista, nosotros nos apropiamos de varias estrategias de difusión, pero en este caso me gustaría resaltar una que tiene que ver con que nosotros nos unimos al colectivo de la nueva banda de La Terraza. Es un colectivo que fue iniciativa de Laura Mora y Checho Parsons, ellos viven en Laureles, y nos convidaron, el edificio donde yo vivo es el edificio Santa Clara en el Parque Bolívar. Aquí en este momento pues tenemos también una comunidad de artistas y de colectivos que todos están enfocados alrededor del tema del audiovisual y del cine. Y justo desde una de las terrazas de este edificio nos queda al frente la cara norte del Teatro Lido. Nosotros empezamos a proyectar todos los domingos desde la terraza y estamos proyectando la revista como una manera de socializar, es decir, todos los domingos, la revista sale los domingos, para que se pueda unir a esta nueva estrategia de la banda de La Terraza y sale en manera de transmisión en vivo. Nosotros presentamos la revista, yo me encargo de presentar todos los contenidos y a los artistas que participan uno por uno, intentando también dar un poco de contexto sobre quién es la persona que está colaborando, de dónde viene, dónde vive, de qué país es, en qué se especializa. Y esta manera de proyectar a nosotros nos ha abierto los ojos también a nuevas posibilidades, porque pues realmente sí es una nueva manera de intervenir el espacio público, una manera de expandir el graffiti, y pues eso nos ha llevado a que en este momento también el Teatro Lido esté interesado en hacer cosas con nosotros y proyectos a futuro. Bueno, y la otra parte, brevemente, es que también decidimos entrar a la onda de todo por directo, Facebook Live, y tener unas charlas también con las personas que son colaboradores de la revista, pero que no están, digamos, directamente escribiendo o dibujando. Entonces, hemos tenido estas charlas, hemos tenido conversatorios con el colectivo Puro Veneno, con Jessica de Sin Pudor, que es vocalista de una banda de trash punk feminista de Bogotá que lleva 12 años haciendo música, con los festivales del eje cafetero que se llama el Biocultural Manizal, el Biocultural, las narrativas urbanas, el Mero Poder y la Querendona, que es un eje de festivales que se hacen de graffiti en el eje cafetero. Tuvimos una reflexión acerca de qué estaba pasando en Latinoamérica con los festivales, con María Fernanda, que es una colega investigadora y curadora de Ecuador, con Magda Rossi, que es la que ha venido manejando los proyectos del Martadero en Bolivia, en Cochabamba, con Gina del Borondo de Cali, y también tuvimos una edición de editoriales con Puro Muro de Perú, Desechos Crew, que es un crew de Popayán, y Nefasta de Bogotá. Mañana vamos a tener una charla muy interesante sobre la fotografía con Zoraida Díaz y con Santiago Rueda. Vamos a hablar acerca de cómo se está viendo las protestas en Estados Unidos a raíz de lo que pasó con Floyd. Y eso también es otra parte de ir, digamos, divulgando de esta manera lo que está pasando. Y por último, esto es donde nos han digamos, reseñado, digamos, el impacto que ha tenido la revista, que son en estos medios, en Cartel Urbano, en un portal de la Universidad de los Andes, en otro proyecto editorial que acabó de salir también muy bueno, que se llama El Calentado, y la línea del medio. Entonces yo creo que básicamente es esto, los escuchamos y necesitan preguntitas. Eso fue. Hola. Lindy, ¿hay preguntas en el chat de pronto? Lindy Márquez. No hay ninguna pregunta. Si alguien quiere hacerla al aire, bien pueda también. Tenemos unos minutos para conversar con nuestros invitados de La Ración. Bueno, Juan David, muchos de
pues de las revisiones que tú haces, ¿cierto? En la práctica artística están basadas en las experiencias en espacios públicos, ¿cierto? Lo que se dirige a públicos espontáneos que circulan por las ciudades. ¿Cómo podrías describir este vuelco que ha tenido precisamente hacia las redes sociales, ¿cierto? En algunos momentos hemos visto cómo la práctica artística precisamente busca espacios para el encuentro, el intercambio, ¿cierto? En vista de que se han perdido ese contacto humano, ¿cierto? Pero ahorita con esta situación, pues esto ha dado la vuelta. Sin embargo, las redes sociales también de alguna manera se han vuelto muy humanas, no sé, ha generado otras maneras de aproximar. ¿Crees tú que ha cambiado el paradigma que teníamos con respecto a cómo alienaba, digamos, al sujeto, las redes sociales, el consumo de contenidos virtuales, y que esta contingencia de pronto nos ha llevado a concebir distintas estas redes, estas maneras de crear redes? ¿Tú cómo ves ese giro, digamos, que ha tenido? Yo creo que por obligación digamos que hemos tenido que acoplarnos a la situación mediática y al exceso de contenidos, porque digamos hace 2 meses el bombardeo era impresionante. Creo que ha bajado un poco, pero sigue pasando. Yo creo que replantearse un poco el trabajo no tiene que ser una obligación, sino más bien una estrategia, porque de alguna forma creo que muchos artistas tienen un modus operandi, un proceso, una forma de hacer, de visualizar. Yo creo que lo que hay que hacer ante eso es pensar y reflexionar también, y no caer de pronto y no pecar, digamos, en el desespero también. Yo creo que hay que estar también muy pendientes, digamos, no digo pues, digamos, de alguna forma adictos a que toque por obligación uno tener que aceptar, digamos, este cambio, sino a pensarlo, porque de alguna forma en eso también está la esencia y la producción de cada artista, ¿no? Yo creo que aquí la clave para mí es ser muy sigiloso también, porque las plataformas, esto va a llegar a un punto en que nos va a saturar totalmente, digamos, a todos, y no vamos a querer saber más adelante de esto, de una revista digital, de una charla en vivo, y yo creo que a eso hay que irse como adaptando con mañita. Yo creo que sí, que la base de las cosas siguen siendo, el artista ya tiene sus bases. Voy a poner un ejemplo con el graffiti. El que es grafitero va a seguir pintando toda la vida ilegal, o sea, nunca le va a pedir permiso a nadie. Entonces creo que ahorita hay un receso para eso y para él, de cambiar también sus estrategias de cómo va a volver a adherirse a la calle de alguna forma. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, o de los panelistas? De pronto, Víctor, Camila, ¿tiene alguna pregunta también? Recordemos que eso es un diálogo abierto. Y si no, le damos un espacio al final también para que volvamos. Listo, tranquilos, acá pendientes. Listo, muchas gracias. Ya nos vemos en un momento. Ahora vamos con Camila Botero. Bienvenida. Adelante, puedes presentarte como desees presentarte y luego nos compartes tu pantalla. Listo. Hola a todos, soy Camila Botero. Entonces, bueno, voy a empezar con hacer una pequeña introducción sobre mí. Pues soy egresada de la Universidad de Antioquia. Realmente me gradué hace 10 años de la universidad, y hace 2 años hice una maestría en Londres en el Royal College of Art. Bueno, en mi práctica yo tengo como una constante observación hacia el entorno, hacia la ciudad, hacia los objetos cotidianos. Me interesa como mucho esa relación con el entorno, y fundamentalmente me interesan esas situaciones como de tensión, de encuentro, de fragilidad, y pues las cuales realmente como que estoy buscando, y cuando las encuentro, pues lo que busco con esto pues es como reformularlas, cuestionarlas, ponerlas en evidencia. Bueno, también algo que me interesa pues con mi trabajo es plantear preguntas sobre la inestabilidad del mundo construido, y pues como sobre cómo estamos cambiando pues de manera rápida e irreversible nuestro entorno. Yo hago mi trabajo pues con diferentes medios. Utilizo pues la fotografía, la pintura, los textos, la escultura. La maestría en Londres la hice con enfoque en escultura y en instalación.
Y realmente pues utilizo el medio que necesite o que sea el mejor para lo que estoy pensando, lo que estoy trabajando. Entonces, ahora pues sí les voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, eso era como parte de la introducción. Bueno, entonces, pues como este encuentro pues está como orientado hacia esa dimensión gráfica pues en el trabajo, voy a hablarles específicamente sobre dos obras que son estas que vemos aquí pues en la pantalla, que es Closed Captions, que es la que está con el texto, y Volcán, que es una serie de pinturas. Estas obras hicieron parte de un proyecto que realicé el año pasado y que pues este fue como el primer proyecto que realicé cuando ya volví a Medellín. Este proyecto pues se llamó Estallido, se componía como de diferentes técnicas, diferentes piezas. Ahí tenía como una obra escultórica que realicé con cerámica, que es esta pues que vemos ahí de primero. Ay, va a ampliar la pantalla, tal vez. Y también tenía pues esta serie de textos, tenía pinturas, tenía video y tenía también pues una serie de, pues tenía unas piezas en neón. Ahí están pues como las imágenes, como para poner un poco el contexto de dónde vienen estas piezas, de las cuales les voy a hablar pues porque me parece que ahí como hay algo interesante en el tema de lo gráfico. Pues en este proyecto yo lo que quería era un poco pues hablar sobre el tiempo, sobre las tensiones y el impacto que pues los seres humanos estamos generando sobre la Tierra, sobre las escalas temporales y cíclicas que rigen pues nuestra existencia. Y también tenía como un interés, pues un interés en hablar sobre cómo poner en relación, pues mejor dicho, la escala temporal del hombre con la del planeta, pues o sea, como ese tiempo humano con el tiempo geológico. Bueno, entonces, ya como para empezar a hablar sobre estas obras, estos son los closed captions, que pues los closed captions son los textos que describen los sonidos y que son parte pues de los subtítulos en las películas o en las series. Entonces, pues a mí realmente me pareció como, me llamó pues como la atención esto de ese texto que describe un sonido. Entonces, y pues también veía como, pues bueno, estos closed captions están ahí como una ayuda para la gente que tiene como una discapacidad auditiva y son como, pues específicamente para eso, pero como que cuando yo los empecé a notar, también me di cuenta que, pues, que también son útiles cuando hay mucho ruido, cuando como que uno no puede pues oír bien, como cuando también hay muchas imágenes y entonces uno no puede ver muy bien. Y entonces, lo que empiezo a hacer, y pues como anécdota, yo empiezo a notar realmente esos closed captions cuando estoy viendo como una serie que pues no me pareció nada buena, pero cuando yo empecé a leer esos textos pues de esas descripciones de sonidos, como que empezaron como que a brillar y entonces ahí empiezo a hacer como una pues recopilación de los que empiezo pues a encontrar, pues la verdad hago muchos, pero empiezo como primero a tomar pues esa imagen completa que viene de la película. Entonces digamos que aquí están, estos pues son de esta película que se llama Melancolía, de Lars von Trier, que pues no solamente pues saqué los closed captions de ahí, pero de esta película saqué todos los closed captions. Entonces, son pues como eso que dice, cantan los pájaros, respirando fuertemente, murmurando, como música orquestral sonando. Y lo que empiezo a hacer ahí es que ya empiezo como a aislar un poco esa imagen y a coger solamente como un fragmento donde está el texto. Y ahí empiezo como a aislarlos un poco pues como de esa imagen audiovisual. Y así empiezo a hacer esto primero, pues segundo, luego ya empiezo como a hacer listas de los closed captions que iba encontrando, pues yo me enfoqué más que todo en películas sobre desastres naturales y pues vi muchas películas sobre volcanes, pues porque como también paralelamente estaba trabajando
como con volcanes, me parecía pues que ahí había como algo que se podía como cruzar. Y bueno, de todo esto, pues lo que me pareció pues como sorprendente, o lo que realmente como que me llamó la atención, es como que pues esa parte de poner un sonido, o pues mejor dicho, eso que lo sonoro pues no es visual. Entonces cuando uno coge pues como esa imagen, pues como que aíslo esos textos y ya como que lo que hago es que logro tener como una imagen gráfica que es una descripción de un sonido. Y bueno, lo que yo también empiezo a ver ahí pues es que realmente estos textos pues son unos caracteres, son como una palabra escrita. Y cuando pues eso pasa es cuando me doy cuenta de que pues está como que ese sonido pues se convierte en algo gráfico. Entonces, pues lo que pasa aquí es que me doy cuenta que hay como una capa. Hay como que esta capa que tiene como la posibilidad como de trasladarse a otro lugar. Entonces empiezo como a arrastrar esta capa a otro contexto y en esa pues operación lo que hago de alguna manera es pues remover lo audiovisual y dejar solamente pues ese sonido que ya es gráfico. Entonces está como, aquí pues lo que quería mostrar con estos tres slides era como pues este primer proceso, digamos que este segundo proceso y esto que ya es como en lo que yo lo traduzco. Pues y lo que yo veía ahí era como que esa posibilidad pues de comunicar un sonido sin oírlo, como esa idea de oír con la memoria, que eso como que me parecía muy interesante, ¿no? Como que cada texto es un sonido de pronto diferente para cada persona. Y pues también como que notaba otra cosa, y es que lo que pasaba aquí es que como que esa naturaleza sonora se trasladaba como a una naturaleza gráfica y pues que sí, que como que apelaba a la memoria como para poder oír sin necesidad de oír y bueno, ese es como que esa situación pues me llamó, pues me sorprendió, me gustó y como que decidí como empezar a buscarlos. Entonces pues era como eso de oír con ese elemento gráfico. Y por eso pues quería como compartirles esto como con este tema pues de la dimensión gráfica. También pasa otra cosa, bueno, entonces aquí están como algunos de estos closed captions. Y entonces, en un momento, pues lo que pasa es que pues hay como que yo arrastro ese lenguaje de lo audiovisual y lo llevo como a un lugar distinto, que es como ese lugar donde, digamos, esos sonidos gráficos aterrizan, que es una sala o es un espacio. Y lo que pasa, o lo que yo sentía es que esa percepción del espacio se convertía también de alguna manera como en una experiencia cinematográfica, como que de cierta manera todavía como que evocaba el lugar como de donde venían y como que seguía estando ahí como eso. Bueno, ya lo que también quería compartirles con respecto a estos textos y a esta pues, sí, esta imagen gráfica, es que también como que tenía que tomar unas decisiones que ya eran como unas decisiones analíticas, unas decisiones sensibles, en como tener como, pues, como mucha agudeza de observar realmente lo que había ahí. Y entonces, pues, en ese mirar eso muy bien, empiezo como a decidir, por ejemplo, qué tipo de tipografía, pues, iba a utilizar. Y pues, en eso, pues, que uno como que obviamente ensaya diferentes, me doy cuenta que esa tipografía no se podía alejar mucho de esa fuente original del closed caption, porque si no se desprendía ya de ese lenguaje, pues, cinematográfico o audiovisual
y entonces de pronto como que ya se perdía de esa conexión pues que yo quería que todavía estuviera presente. Aquí como que empiezo pues a agruparlos, a hacer pruebas pues de cómo podrían ser pues juntos, y bueno, pues lo que quería compartirles con este proyecto de esta parte de los textos era como ese sonido se vuelve pues una imagen gráfica. Por otro lado, también hice con esos mismos, pues algunos de esos sonidos, hice unos neones, pero lo que yo sentía que pasaba pues ya con el neón era como algo diferente, porque ya como que ese lenguaje del neón pues realmente está como ligado, es como al lenguaje del anuncio, de la publicidad, pues también de la calle, y de pronto lo que yo sentía que pasaba era que ya esos sonidos ya se volvían, era más un anuncio, como un anuncio de unos suspiros, un anuncio de unos murmullos, y yo como que sentía que ya aquí como que la experiencia, digamos que cinematográfica, se sentía ya más como de una forma atmosférica, pues también por la naturaleza del neón, de la luz. Y bueno, pues en eso era lo que quería como compartirles desde la parte de los closed captions. Y ahora, pues también les quería hablar ya de esta otra serie que se llama Volcán, que pues fue una secuencia de pinturas de un volcán, de un mismo volcán. Lo que quería hacer era pues los diferentes momentos de ese volcán, mientras está como durmiendo, que es como esta primera imagen que está aquí, y en el momento pues que ya como que está en el estallido. Yo pues realmente quería utilizar esa imagen del volcán para hablar como del momento presente. Yo siempre he tenido como un interés en hablar del momento presente. Me interesa como sí, como los sentimientos o las sensaciones que están como pasando ahora. Entonces, me parecía que pues ese volcán, que es esa imagen de algo que está contenido, que está como en efervescencia, pues, o que está como a punto de estallar o está estallando, pues de alguna manera como que se conectaba con eso pues que yo estaba sintiendo o pensando. Por otro lado, yo quería pues que esa imagen del volcán fuera una imagen arquetípica, que fuera como esa imagen que cuando uno piensa en un volcán es como la que se le viene a la cabeza. Yo realmente empecé como a tener esa fijación con los volcanes cuando hice un viaje a Guatemala, y en Guatemala pues hay muchos volcanes, ¿cierto? Como decir de ir de aquí, de Medellín a Río Negro, y en el camino ves 3 o 4 volcanes y algunos de ellos están echando humo, y para mí como haber visto, digamos, esos volcanes así como en ese momento, me hizo sentir como pues... ¿cierto? Esa cosa tan poderosa del volcán. Y que de alguna manera pues yo también lo sentía como esa tensión del momento actual, y se me quedó como por ahí dando vueltas, y a raíz de eso pues ya más adelante vuelvo, pienso en que quiero como esa imagen arquetípica pues de ese volcán, y lo que empiezo a hacer es pues buscar en internet, y ahí como que internet pues se vuelve también como esa herramienta para acercarse a la naturaleza de nuevo. Y empiezo como a mirar muchas imágenes, empiezo a bajar pues imágenes de volcanes pues que me interesen de alguna manera o que se relacionaban con lo que yo quería, y hay muchas y son pues muy hermosas, y encuentro pues esta que es como que finalmente la que decido que voy a usar. Cuando ya pues decido que voy a usar esta imagen, pues yo todavía no tenía muy claro cómo era que yo iba a trabajar pues esto de los volcanes. Entonces, como que lo primero que pensé es que podía hacer pues una serigrafía. Entonces, pues lo primero que hice fue hacer como esa separación de colores pues para poder hacer las planchas, que pues es como esto que está aquí, por ejemplo. Y lo que empieza a pasar, o lo que empiezo a ver, es que digamos que esa separación de colores me empieza a mostrar también como una separación de la materia, ¿cierto? Como que ya esa montaña ya está aislada, esa lava ya está aislada, ese cielo ya está aislado. Y cuando yo veo, digamos, esta imagen, me hace pensar también en ese volcán durmiente. Entonces, ahí como que yo empiezo a pensar en una cosa que ya es una secuencia de momentos, de tiempos,
y cuando ya como que llego como a ese lugar, pues realmente decido no hacer la serigrafía, sino que pues más bien como que digo, no, yo con esto más bien, yo puedo pintar estos volcanes. Y cuando ya como que hay ese cambio pues de, de técnica, pues viene también como otras posibilidades. Digamos que ya el tamaño pues podía ser mucho más grande, entonces ya como que ahí empieza a pasar también otra cosa, que es eso pues que trae la pintura. A ver, entonces aquí les muestro un poco pues cómo fue como esa secuencia. Entonces, bueno, para terminar también entonces, pues para mí lo importante de los volcanes era eso que, pues era como eso que con esto pues yo sentía que yo podía hablar de lo que estaba pasando y sentía que era como una impronta de esta época, que es como un periodo donde está a punto de suceder algo y pues de hecho pues ya está sucediendo y ya es mucho más evidente, pero que seguro pues seguirá pasando y que no sabemos muy bien pues cómo van a ser esos tiempos, ¿no? Si ese tiempo es un tiempo prolongado y si nos vamos a estar dando cuenta de las cosas que están pasando. Y bueno, es ese momento pues como que previo al estallido donde yo siento pues que hay una presión latente y como que es como ese momento de contingencia que de todas maneras pues continúa cuando eso estalla, porque como que ese estallar pues es una cosa larga. Y también pues esto de los volcanes hablaba como de eso cíclico, ¿no? Como que duerme, estalla, y esos son como que también esos ciclos pues de la existencia. No sé si todavía hay más tiempo, o ahí estamos. Pues Cami, ¿cuántas imágenes quedaron o qué te quedó? Podemos tener 2 minuticos más. A ver, yo vuelvo a esta pantalla, listo. Me salgo de aquí y ya vuelvo acá. Listo. Listo. Por aquí tenemos 2 preguntas. Una la hace Isabela y otra te la hago yo. La que hace Isabela es el contenido de la película, o sea, de lo que trataba, en este caso Melancolía, ¿era importante o influye para elegir o influye para la elección de las palabras o pudo ser otra película? Pues esa es una buena pregunta porque digamos que yo al principio cuando empecé a notar esos closed captions, pues no era de algo que realmente pues yo estaba interesada como en la película o en la serie que estaba viendo. Pero cuando como que ya los empiezo como a notar de verdad y me pongo pues en esa tarea o en ese ejercicio de empezar a buscarlos, ya empecé como a buscar realmente que si fuera como dentro de algo que estuviera dentro de mi interés pues en este proyecto, que entonces así como que decido enfocarme en películas que fueran como sobre desastres naturales o sobre como ese momento donde la humanidad está como en peligro y esos están como entre diferentes, pues es como ese género de desastres naturales que es amplio pues y como que digamos dentro de ese género entra esa película que es Melancolía, que es la idea pues de que llega otro planeta y que va a colapsar pues con el planeta Tierra y como que también pues está como toda esa contingencia o ese estado de incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, como que en principio, pues digamos que yo los encuentro en cualquier parte, después como que me concentro mucho en que fueran de un lugar común, pero cuando ya pues yo los miro, yo los veo pues todo el tiempo en cualquier cosa que esté mirando, me doy cuenta que también son muy recurrentes en cualquier película o en cualquier serie, pues esos sonidos son los sonidos que están ahí de fondo, que nos están acompañando. Y que como que pues a mí me parecía interesante también era eso, porque están ahí todo el tiempo, pero pues uno muchas veces realmente no los está oyendo. Bueno, a mí me llama mucho la atención este proceso de sacar de la imagen, de sacar del sonido el gesto, ¿cierto? Si tú bien dices que estos letreros son sonidos, para mí en algunos hay más gestos, ¿cierto? Por ejemplo, habría uno que decía como que ella sonríe o suspira, ¿cierto? Ahí hay un gesto humano que se queda como suspendido, que es necesario volver a decir, ¿cierto? Como que hay que pensar en el que no ve el gesto, cómo se lo hago notar.
Entonces me interesa mucho ese nivel de humanidad que de alguna manera se cuela y hace relación con este volcán que es súper aséptico. En tu caso es muy especial porque la tragedia nos la muestras como a distancia, como que es pulcra. Entonces me gustaría saber cómo se relaciona íntimamente esa noción de volcán con esos textos que escogiste y también con unas piedras que no las vimos muy bien, que esto ya sí es como la parte escultórica que nos quedó como ahí pendiente. Sí, pues no me enfoqué como en esa parte escultórica porque pensé como más en lo gráfico, pero claro que acá te cuento, pues les cuento un poco más. Bueno, por un lado, pues sí, eso también que dices me parece muy bonito de que también, además de que hay un sonido, también hay un gesto que yo también lo siento cuando, digamos, es un suspiro, porque como que uno sí oye el suspiro, pero también es ese, cierto, ese gesto, esa sensación de hacer eso. Y bueno, como en la relación entre los closed captions o entre estos textos, pues, y entre los volcanes, pues yo lo que sentía también con los textos es que eran como también unas voces que están por ahí como alertando, como diciendo algo, como, sí, que son también un poco, digamos, siniestros, aunque están hechos de una manera muy pulcra, pero que están trayendo como esa información de una manera muy sutil. Que sí la siento pues como que también tiene como esa cosa de la contingencia, como que de algo está como pasando y como que algo puede pasar. Y yo lo relacionaba pues con los volcanes, porque pues los volcanes también pues para mí transmitían eso, que también era como esa cosa que está contenida, que puede estallar, que sabemos que va a estallar y no sabemos cuándo. Entonces ahí era donde yo pues como que encontraba como la relación. También digamos que, bueno, y con las piezas escultóricas, que son unas piezas que vienen de unos troncos petrificados, son unos troncos petrificados que yo tengo guardados hace tiempo, pues años, que me los había encontrado como en el Magdalena Abajo, y esas cosas que uno guarda, que uno todavía no sabe qué va a hacer con eso, pero cuando ya estaba como pensando en este proyecto, pues volvieron a salir y me interesaba como ese elemento porque hablaba del tiempo geológico. Y como que de alguna manera pues ese tiempo geológico y ese tiempo profundo que es un tiempo pues muchísimo más largo que el tiempo humano, pues me parecía importante, me parece pues realmente importante en este momento traerlo pues a la superficie, porque a veces como que no nos damos cuenta de eso, y eso realmente para mí es lo que puede hacer que haya como una conciencia ecológica, donde uno ya no solamente pues piense desde el ser humano, pues. ¿Qué más era, Lindy? No, que si nos puedes mostrar unas imagencitas de las piedras. Mientras tanto te voy diciendo que por aquí están súper inspirados. El profesor Mario Arroyave incluso colocó un poema, te lo voy a leer. La cresta es blanca como blanca pura. La entraña hierve en el inflamado anhelo y sobre el horno aquel contrasta el hielo, cual sobre la pasión de un alma pura. Fragmento de la obra poética de José Santos Chocano del poema Volcán. Ay, qué belleza, mil gracias. Ahora lo quiero también pues guardar porque lo quiero volver a leer. Sí, lo leí un poquito atropellado, perdón. Como que uno también tiene como esos momentos donde lee las cosas solo, como en silencio, no sé, y vuelve y lo vuelve a vivir. Pero gracias por compartir esto. Cami, estaba pensando que estos subtítulos son silenciosos y de alguna manera esa relación que tú entablas con este volcán también se da de la misma manera, es decir, como que toda la exposición es la manera de acercarte a una tragedia silenciosa, ¿cierto? Como que el ruido no está, ¿cierto? El ruido es lo que primero nos llegue antes de saber que llega la tragedia, lo primero que llega es el ruido, entonces uno sabe y puede reaccionar, aquí no, ¿cierto? Como que ese ruido, estallido catastrófico no está el silencio, entonces como ese silencio también nos anuncia como ese devenir trágico, no sé, es hasta muy
cinematográfica toda la exposición, tiene esa noción de subtexto, como que está por debajo de lo previsto. Sí, como que ese sonido se vuelve ruidoso. Ese silencio, perdón, ese silencio se vuelve ruidoso. Sí, sí. Sí. Entonces cuéntanos. Yo tengo una pregunta. Perdón, Freddy, dale. Dale, no, dale tú, termina la idea. Estas piedras que tú nos dijiste que eran de unos troncos, ¿cómo así? ¿Los troncos los fragmentaste o qué tratamiento se le hizo para convertirlos en piedras? Explícanos. Estas piedras vienen de unos troncos que son troncos petrificados, o sea que esos troncos pues llevan un proceso que son de millones de años. Yo me pues, reuní con una geóloga también, porque yo tenía ese interés de saber esos troncos que ya son rocas, pues más o menos cuántos años podían tener, y realmente pues ese tronco petrificado tiene un proceso demasiado largo, donde el tronco, pues la madera, el árbol, se convierte en roca. Entonces, yo les puedo mostrar, si quieren, aquí un tronco petrificado que tengo en el estudio, como para que lo vean, el original. Entonces, pues lo que yo hago es que realmente yo saco como unos moldes en cerámica, pues hago unos moldes y ya hago unas piezas en cerámica. Entonces, estas piezas, pues que ustedes están viendo, no son pues los troncos, sino que son piezas en cerámica que vienen de unos moldes de ese tronco petrificado, que ya me va a salir de la presentación, y se los voy a mostrar como para que lo vean. Que digamos, esta pieza, que esto ya es un tronco petrificado, que esto pues pesa un montón, y esto ya es una roca, pues, y tiene, pues, pues, para mí esto trae como ese tiempo geológico. Cami, pero entendí ahorita que hablabas de cerámica. ¿Qué es lo cerámico en la instalación? ¿O me equivoco? Estas piezas son las piedras que están son hechas en cerámica, pues. O sea, tú hiciste unos moldes a partir de estos troncos petrificados y luego haces vaciado en medio cerámico y lo quemas normal, ¿cierto? ¿O cómo es? Digamos estos dos. Estas ya son las piezas en cerámica, que son las que yo ya hago, pues que saco los moldes. Tengo tres distintos y ya pues ya esto no pesa. Pero de todos modos viene también como del mismo lugar, ¿no? De la tierra, pues. Pero bueno, ya ahí también hay una transformación pues como un traslado pues a otra cosa, donde también ya empieza a haber unas decisiones de color con los esmaltes. Perfecto. Bueno, ya para ir cerrando, no hay más preguntas, voy a hacer una última que me parece interesante. La decisión de dejar esa cita, digamos, idiomática, ¿no? Es decir, el inglés, ¿cómo acoges, digamos, la dimensión también del lenguaje, la traducción? Obviamente nuestros seminarios se poblan a partir de contenidos que vienen en muchos casos de países anglos, pero entonces, ¿tú cómo lo concibes, digamos, en cuanto a signo? Recordaba un poco con tus carteles el trabajo del poeta urbano Adolfo Bernal, pues que hacía en los años 80, si no estoy mal, un trabajo muy bello también como de Span English, ¿no? ¿Cierto? Era un poco un juego en revisión de la transculturalidad que se da por la migración de colombianos a Estados Unidos y cómo en nuestro contexto empezaban a aparecer palabras que iban siendo como ya generalizadas popularmente, ¿sí? ¿Tú tienes atención a eso o para nada? ¿O simplemente es una traslación directa de esos contenidos audiovisuales, del cine y las empresas que los traducen o hacen ¿cómo se llama? Sí, este proceso, pues, ok, cuéntanos un poco para cerrar ya y ahorita volvemos a las 1:30 para que continuemos la conversación. Listo, no, pues realmente cuando yo empiezo a ver los textos, los empiezo a ver en inglés, pues porque vienen como más que todo pues de esas películas, ¿cierto? Que son, sí, la mayor de la producción es pues que yo vi, o que estaba viendo, o que uno ve normalmente, pues es en inglés. Pero cuando yo ya empiezo a pensar en eso, obviamente el tema de
del lenguaje se vuelve importante y del idioma, pues, de que si los hago en español, si los hago en inglés, y yo a eso, pues, le di muchas vueltas, porque, pues, sí, como que por un lado está eso de que, pues, ya estamos en Colombia, entonces deben ser en español, o cierto, o no. Y entonces, finalmente, pues, como que uno tiene que tomar una decisión, y yo ahí como que tomé la decisión de mezclar los idiomas, y como que de alguna manera es lo que pasa conmigo siempre, ¿no? Que yo estoy como mezclando idiomas y de alguna manera tal vez creo que también es lo que pasa ahora en muchos lugares, pues. Vale, muchas gracias. Ahorita volvemos, Camila. Gracias por la generosa presentación. Vamos ahora con el amigo Víctor Muñoz, docente de nuestro departamento, que nos trae hoy unas experiencias también. Víctor, tienes la palabra. Presenta, por favor, tu perfil rápidamente y luego nos compartes los proyectos que desees. Hola, buenos días. Yo soy Víctor Muñoz, yo soy artista visual, docente también de la facultad. Durante mi carrera he podido realizar diferentes, o me he acercado de maneras diferentes al campo del arte, digamos desde una producción personal, pero también desde posibilidades de conformación de colectivos, trabajo y diseño a partir de metodologías de laboratorios en diferentes instancias y con diferentes instituciones. Y digamos que esa manera de acercarme al arte me ha permitido también generar diferentes tipos de preguntas a través de mi trabajo y sobre todo intentar ponerlas en mi trabajo. Entonces, me fascinan las derivas, encuentro en el arte unas posibilidades abiertas, diversas, y justamente lo que voy a presentar hoy es un pequeño recorrido desde unas imágenes que yo creo que me han venido acompañando como ideas desde mi época universitaria, y si alcanza, pues digamos, como el tiempo, pues llegar hasta un proyecto que es muy querido para mí, una individual que hice en Francia en el 2015, y que representa para mí una nueva deriva en mi trabajo y digamos, en mis búsquedas. Pero bueno, si el tiempo nos da, llegaremos a ello. Voy a comenzar. La imagen del ayer hoy está en construcción. Para mí tiene esta frase me permite poner diferentes cosas, no solo la persistencia de algunas ideas que he tenido desde mi época universitaria, sino también la relación que yo tengo con la imagen y cómo la siento y cómo la pongo al centro de la pregunta como un elemento en construcción, un elemento que no es finito, sino que precisamente cada vez devela nuevas realidades y nuevas particularidades, en tanto el contexto de la imagen es cambiante. Eso me permite a mí, digamos, volver a la imagen a partir de, como les comentaba, diversas derivas, de otras rutas de investigación, de otras rutas experimentales, y justamente lo que voy a mostrar hoy tiene mucho que ver yo cómo opero a partir de esta frase. Voy a comenzar con este pequeño boceto. Es un boceto de mi época universitaria, estamos hablando más o menos del 2001-2002. La facultad tiene, digamos, la facultad tiene en ese momento tenía unas estrategias bastante interesantes como para preguntarnos por los intereses personales. Realmente yo, para llegar a hablar de lo que a mí me interesa hablar, no tuve mucho que hacer más que estar en la calle, ver qué me interesaba, qué estaba viendo, y este boceto un poco habla de ese primer momento en el que yo comencé a mirar de manera específica no solo una acción, sino algo que permitía que esa acción sucediera. En este caso, digamos, aquí vemos un gesto muy tranquilo de cómo muy cotidiano, perdón, de cómo los trabajadores al construir una casa pues van tirando el ladrillo de un lugar a otro, ¿cierto? Entre manos, esa característica de lo leve, la fragilidad, el peso, siempre me llamó mucho la atención, pero sobre todo porque es una acción la que sostiene, digamos, este elemento que ha estado recurrente, digamos, en mi trabajo de diversas maneras. Estas eran partes de mis carpetas de trabajo. Son mis bocetos. Aquí justo en ese entonces yo interactuaba mucho con el adobe como material, el ladrillo como objeto. Tenía digamos una mirada muy
como muy continuo sobre cómo la ciudad se manifestaba también de esa, pues cómo la ciudad se expresaba a partir, digamos, de esas imágenes, puesto que obviamente si yo no lo habito, pues tengo una relación un poco más distante. Aquí, por ejemplo, el tema de las terrazas donde el ladrillo comienza a aparecer de manera más desnuda, sin estar pintado. Y bueno, y de alguna manera comencé a encontrar en la ciudad una dinámica que me interesó mucho y que, digamos, le da origen a una de las primeras series que tiene que ver, digamos, con cómo nosotros clausuramos o cómo nosotros negamos la entrada o la salida de estos espacios y que en este caso, digamos, pudiéramos hablar de casas o edificios o construcciones. Estos, digamos, son parte de los bocetos. Yo una persona bastante, en ese momento, muy dinámica con el material a trabajar, hacía mucha fotografía, pero no era suficiente la imagen. Como les digo, para mí la imagen es la oportunidad de detonar y dinamizar una serie, digamos, de gestos y de acciones que me llamaban mucho la atención, porque yo no podía transformar per se el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, de esta construcción, de esta fachada, lo que vemos es una acción muy simple de remover eso que estaba tapiado para rehabitar, y finalmente lo que rehabitaba era la vegetación. Aquí comenzamos a ver también cómo aparece la escritura sobre la imagen, no necesariamente sobre la arquitectura real, sino que hay diferentes escenarios o instancias de escritura en esta imagen, ¿cierto? Yo mismo escribo al remover el tema de los accesos o los sellamientos, pero esto dialoga con digamos, los textos que aparecen escritos puntualmente en la fachada, y más una capa que yo comienzo a incorporar, que es, digamos, lo pictórico y, digamos, el dibujo como tal. De esta manera yo viajaba con elementos de la ciudad, los dinamizaba, pensaba que era primeramente un asunto de cómo manipular la ciudad, cómo construirla, reconstruirla, cómo acercarme a esas vainas, y finalmente la imagen para mí tiene digamos, permite esas variantes, ¿cierto? Y esos experimentos. Aquí pues obviamente era un boceto orientado a que algo sucedía adentro, aunque la casa y la construcción seguía cerrada, y aquí pues empezaba como a pensar en eso del otro. ¿Sí? ¿No? Esa pregunta por el público, en este caso aquí representado, pero yo creo que es una de las preguntas que me ha acompañado y tiene que ver con nosotros, cómo somos una instancia que dinamiza o transforma la idea de imagen, ¿cierto? Por los contextos específicos que cada uno vivimos. Esta sería, digamos, la serie de bocetos que trabajaban. Y bueno, de esta exploración yo comienzo, digamos, a abordar una serie que es, digamos, la voy a nombrar para poderle dar contexto a una siguiente serie de la cual quiero hablar, que se llama Clausurado. Clausurado es básicamente una serie que yo comienzo a desarrollar a partir de una mirada sobre cómo los espacios en la ciudad no necesariamente solo estaban en transformación, sino que nosotros, a partir de unas operaciones muy, digamos, básicas o simples, si se quiere, pues cerrábamos o clausurábamos las casas, los barrios, y eso comenzaba a tener una relación de vecinazgo. Entonces, una casa desocupada y tapiada en un momento era vecina de otra casa que también estaba cerrada, y yo, cuando comencé a acercarme a este fenómeno, pues realmente parecía como una suerte de vestigio de lo que pudiéramos hablar de unas migraciones internas en la ciudad por causas tal vez de los efectos del narcotráfico en muchos de nuestros barrios, pero también pues que debido a el inicio del 2000, también Medellín, en un proyecto de ciudad, comienza un proceso también si se quiere, de transformación a uno de los modelos urbanísticos, y estos escenarios comenzaron a ser bien prolíficos. Entonces, digamos, lo que yo hacía era realmente hacer unos recorridos muy exhaustivos, casi como hacerle visita a estas construcciones, en el día a día, casi que le daba, casi como que me determinaba, o como que les ponía citas para ir a cumplirlas, y entonces empezaba a visitar estas casas, y en sus sesiones muy amplias de trabajo y digamos, durante muchos días y muchas semanas, yo iba, digamos, recopilando durante estas citas, estas imágenes. Mi trabajo, como se puede ver acá, siempre partió del collage, o de la composición mejor, y estas imágenes realmente son un resultado de ese proceso de reconstrucción de eso que yo estaba como observando, tratando de hacer un énfasis en una ciudad que se estaba desocupando.
pronto, digamos, esta reflexión por el destierro, el desplazamiento, toma un piso diferente en una serie posterior. Estas son unas imágenes muy gran formato, son imágenes de al menos 3 metros, 3 metros y medio, y digamos que son, tienen como un punto eje o como un eje de trabajo el fragmento, o sea, son realmente unos escenarios que no existen sino en la imagen, pero como les digo, la imagen para mí es una posibilidad de hacer preguntas, más allá de si la estoy construyendo, si está, digamos, fiel a la realidad, lo cual pues nos pone a pensar en otras preguntas, pero cuál es la línea entre la ficción y lo documental era una pregunta que me inquietaba mucho en este momento, y bueno, emergen series como estas que precisamente enfatizan en eso de cómo la ciudad se va vaciando o se va ocultando, pero con un gesto claro de cerramiento y de clausura. Esta serie, digamos, la comencé, si se quiere, en el 2003 y la terminé cerrando en el 2010-2011 y posteriormente en el 2016, más o menos, 2017 hice una pequeña variación a partir de ellas. Lo que quiere decir es que para mí las imágenes persisten no como en su cuerpo original, sino que utilizo la imagen como oportunidad para detonar nuevos procesos. Esta, digamos, es uno de los contextos que me interesaban mucho en mi momento inicial de mi trabajo, en ese proceso inicial con mi trabajo, por detrás de mi trabajo. Esta serie luego pues estuvo invitada a la Bienal de las Américas en Denver, Colorado, donde tuvo pues, una gran oportunidad de desplegarlas, una serie abierta y completa, y una serie sin cerrar, que digamos me permite pues moverme de muchas maneras. Esto, digamos, quería mostrarle esta serie para poder hacer un contexto de entrada muda. Es una serie que yo comencé a desarrollar a partir de un comentario que me hace una amiga que se fue a vivir a San Carlos, al oriente lejano antioqueño. Ella me dice que ella comenzó a ver un montón de casas que ella sabía que a mí me iban a llamar la atención. Entonces, obviamente, pues yo sabiendo todo el tema del conflicto armado, el conflicto interno en Colombia, pues me acerco a San Carlos en un momento muy complejo, un momento en donde había, digamos, problemas de orden público, si se quiere. Entonces comienzo a registrar estas construcciones. La mirada persistente en estas edificaciones tiene que ver un poco con la distancia, y eso es debido a que San Carlos ha sido históricamente uno de los municipios, pero con más desplazamiento intermunicipal, ¿cierto? Y desplazamiento no interno, sino fuera del municipio, hacia los grandes conglomerados urbanos, sino que también una de las zonas del país, si no es la más minada, ¿cierto? Ahora pues creo que hay unos procesos bastante exitosos de desminado, pero la persistencia en la mirada tiene mucho que ver con eso, ¿sí o no? Una de las grandes recomendaciones es que yo no podía entrar allá, no podía acercarme muchísimo a las construcciones precisamente por el peligro latente de que hubiera una mina. Entonces todo es a borde de carretera, a borde de vereda, y yo comienzo a desarrollar esta gran serie que precisamente refleja cómo el proceso de desocupación y de destierro de este municipio se ve, ¿cierto? No se veía. Una serie bastante extensa. Para fines, digamos, de este coloquio voy a mostrar solo unas pocas, unas imágenes que te permiten, no sé si romantizar la soledad y el abandono. En este caso es imposible romantizar una condición tan sórdida, tan compleja. Construcciones completamente abandonadas a su suerte. De estas series es importante que, digamos, la manera en que yo me acerco a la imagen no siempre es desde la documentación, aunque esta serie comienza por ahí, pero algo importante es que para mí la imagen va tomando unas nuevas dimensiones, no solo en escala, sino también en cuál es
cuál es la profundidad de la imagen, cuál es la espacialidad de la imagen. Y esa pregunta me surge debido a que yo tenía que estar obligatoriamente distanciado de ellas. No podía ir a habitarlas, yo no podía ir como a ponérmelas como camisa, vestirme con ellas precisamente por el peligro latente. Es una serie bastante extensa que inicialmente estuvo exhibida en una exposición en el Museo de Antioquia, Destierro y Reparación, y posteriormente el Museo Casa de la Memoria me invita a desarrollar esta muestra, pero un poco lo que yo intento hacer es poner esta pregunta de qué pasa más allá de la imagen. O sea, sí, ya tengo la documental, ya tengo este registro, las imágenes son elocuentes, son tristes, son complejas, son difíciles. ¿Cómo hago para ahondar esto? Sobre todo en un proceso, en un momento como el que ha vivido la sociedad colombiana, una época tan compleja del conflicto. ¿Cómo hacemos para que esto no quede en un simple registro o en un simple documento, sino que de alguna manera esto nos dé pistas para seguir construyendo y hablando de eso que sucede ahí? Cómo esto nos abre las posibilidades de nuevos relatos que no sean solo la mirada mía, que no sean solo como mi reflexión. Entonces, claro, cuando me invitan, digamos, muy guiado por esta inquietud que yo tenía, me invitan a una exposición que como tal no funciona como exposición, lo llamé muda, el espacio, en tres sentidos, como muda de ropa, muda de irse y muda de silencio. Y un poco el subtítulo de esta muestra nos da un poco la pista de qué es lo que yo estaba intentando hacer, y hablo de cómo la fotografía como un documento histórico se nos convierte en un dispositivo que puede estar vivo, dinámico y detona relatos y conversaciones. Y en el caso pues, de la memoria, nuevos relatos. Entonces yo diseño este formato de exposición, en donde realmente lo que quería hacer era proponer más un espacio de trabajo en donde las imágenes fueran, digamos, el detonante, si se quiere, el dispositivo que nos permitiera poder abrir y generar esas narrativas que obviamente como sociedad necesitamos, pero no solo, digamos, desde una noción distante de esto, sino de cómo yo puedo coger estas imágenes, cómo pueden ser mías y cómo puedo poner mi relato sobre ellas a partir de lo que yo conozco o no conozco. Y obviamente en el contexto del Museo Casa de la Memoria tenía mucho que ver con la voz de las víctimas. O sea, ellas que han vivido en muchos casos estas imágenes que han sido imágenes vividas, o sea, no representadas, no documentadas, vividas, cómo estas imágenes nos pueden permitir nos podrían permitir volver a escucharlas o escucharlas, ¿cierto? Entonces lo que hago es dinamizar el espacio y poner unas mesas de trabajo y con una serie de recursos, pero sobre todo con la idea de volver esto un espacio de taller. La operación fue muy sencilla. Básicamente lo que yo hacía era instalar una idea de estructura metálica no tan mimetizada en las paredes de la muestra, y las imágenes estaban adheridas a esta estructura con imanes. ¿Eso con el fin de qué? ¿Cierto? Eso con el fin de poder hacer que el público pudiera interactuar e intervenir las imágenes. Entonces, a partir de ellas, aquí podemos ver una imagen en los públicos visitantes, que es un concepto que a mí me interesa muchísimo. Los públicos visitantes terminan, digamos, asumiendo un rol de participante, de creador. Para mí es importante poder ubicar la imagen en ese lugar, ¿cierto? La instancia gráfica, el dibujo, la escritura, digamos, es una instancia común, es un gesto, es una posibilidad que todos tenemos en común, y que seamos alfabetas o no, sepamos dibujar o no, pero entonces, digamos, la imagen para mí tenía esa posibilidad en este caso, y a partir, digamos, de esta exposición pude desarrollar pues diferentes talleres a partir, digamos, de la incorporación de unas capas, si se quiere, de unas, digamos, de unas capas, unas pieles, en este caso con acetatos,
que precisamente nos permitían intervenir la imagen. Entonces la exposición realmente era un espacio de taller, era lo que se llama muy ahora pues, laboratorios. En este caso era una exposición que era en la que se permitía interactuar, en la que se permitía participar y en la que se podían generar relatos y narrativas en torno, digamos, a estas imágenes tan complejas, y en ese sentido quitarle, digamos, esa mirada, si se quiere, revictimizante sobre estas construcciones. Esto es un registro de cómo las imágenes fueron adoptando diferentes pieles, diferentes capas, y que precisamente nos permitían entender la imagen, esta imagen de la violencia, esta imagen del destierro, a poderla abordar más allá de la imagen, poderla trabajar a partir de estas narrativas. Esto, digamos, son unos resultados de cómo yo fui documentando el trabajo de estas pieles, cómo se iban incorporando. Este es, digamos, lo mismo, parte de los resultados son imágenes que al final sí comunican, pero comunican en el tiempo en el que van siendo intervenidos y van modificando su mensaje, van modificando su reflexión. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo, cómo sostenemos la imagen de manera ideológica, pero a partir también de los diversos contextos. Ya se me acabó el tiempo. Esto, pues, digamos, voy a intentar pasar por acá un poco más ágil, si se me permite. Como he venido trabajando en la idea de la imagen, pero también me acompañaba una idea de una pregunta sobre alrededor de cuando, como la ciudad ha sido en su mayoría autoconstruida, pues digamos, nosotros hemos aprendido a construir la ciudad mirando a nuestros vecinos. Eso es algo que a mí me ha interesado mucho. Entonces yo he sentido, como lo he venido trabajando, que ese proceso de construcción es una imagen pública, es una imagen de dominio público, es una imagen que nos ha permitido aprender a construir, aprender a hacer la ciudad. Entonces eso me ha llevado, pues, digamos, a proponer este proyecto. Denme un ratico, yo lo abordo, porque pues es una tercera dimensión, digamos, de lo que es la materialidad con la que trabajo, es que se llama planos, y lo que hago es intentar proponer, llevar a la imagen esto que es espacio, en este caso pues el módulo que todos conocemos, el ladrillo, pero en este caso tenía pues el objetivo de, digamos, de proponerlo como un módulo constructivo en papel, casi como si fuera un Lego bidimensional. Esto en gran medida porque yo pensaba que en este momento yo quería pensar en un proyecto que me permitiera hablar con las personas, los maestros de obra que construyen la ciudad, cómo podían ellos proyectar espacios sin saber de arquitectura ni nada, y simplemente con una relación modular con el espacio. Y digamos que diseño este pequeño modulito que a fin de cuentas pues tiene la imagen de un ladrillo, pero que permite proyectar y construir espacios. Esto es, digamos, es un proyecto que yo llamo Espacios Planos. En una primera instancia tuve una individual en la Galería Mucarroma en la Ciudad de México, en donde logro experimentar, y aquí comienzo, digamos, un proceso interesante en donde empiezo a traer más cerquita esta idea del papel a una idea de espacialidad y cómo la imagen construye espacio y cómo refleja espacio. Lo que voy haciendo con estos módulos para colorear en este sentido, lo que hago con el papel es hornearlo para darle este color, para darle también esa característica de calidez, y termino, digamos, proponiendo esta serie de construcciones, esta serie, digamos, de modulaciones que me permitían no solo yo poder proyectar espacios, sino poder generar unas instancias de talleres y laboratorios con personas y públicos participantes para soñar, proyectar, ficcionar espacios. De esto, básicamente, para cerrar ya, estos, digamos, algunos ejemplos, son piezas en collage, cada elementico es un ladrillito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta pieza, aquí que vemos a la izquierda, este adobe como grande, como deconstruido, puede tener al menos unos 800 ladrillitos, porque esa idea de construir la imagen me ha llamado mucho la atención. Esto es una exposición que hice en la antigua sede de la Galería del Taller La Estampa. Y digamos que a lo último emerge esa idea de cuál es la fuente de la ciudad, cuál es la fuente de la construcción del espacio. Entonces diseño este libro que se llama Plano, que es básicamente como la malética de a donde podemos construir con lo que queramos. Podemos inclusive construir y reconstruir la ciudad. Esto pues es un libro a modo de tesis,
como con esa fuente a modo de tesis, y aquí, digamos, lo que vemos por ejemplo en la coloración es que el libro lo horneé, básicamente, literal, lo metí en el horno para darle esta coloración. Y ya para cerrar con esta conclusión, todo este proyecto me ha llevado a pensar, porque aquí, por ejemplo, para interactuar con el modulito, diseñé un alfabeto, diseñé unas posibilidades de usar este ladrillo para construir, y esto me puso a pensar en el lenguaje. Entonces, el haber diseñado este módulo me ha permitido entender la imagen como una posibilidad de construcción del lenguaje, pero al mismo tiempo también sentiría que la ciudad es un lenguaje en construcción, y eso me ha llamado mucho la atención, y digamos que ahora es con lo que yo me permito acercarme al lenguaje, a la palabra, a los caracteres, pero también, digamos, a los elementos modulares que hacen, digamos, que constituyen la ciudad como ente, no como Medellín, sino como un ente o como un fenómeno que, digamos, está atravesado por múltiples capas, sobre todo que la ciudad en muchos casos es solo una imagen. Entonces, con eso termino la presentación. Bueno, maestro, muchas gracias. Gracias, Víctor. Por aquí hay una preguntita antes de seguir, de Fabián, que dice: ¿por qué surge en el trabajo la necesidad de generar talleres, laboratorios, donde participe la comunidad o visitantes? ¿Y qué relatos escribían sobre las fotografías de los participantes del taller? Yo, cuando realicé la serie Clausurados, yo sabía que yo no había tapiado... Yo sabía que no había tapiado estos edificios, estas construcciones. Yo sabía que alguien más lo había hecho. Esa inquietud, Fabián, me acompañó siempre. Si yo no lo hice y yo estoy consumiendo esta imagen y yo la estoy utilizando desde el arte, o sea, ¿quién lo está haciendo por mí o quién lo hace para sí mismo? ¿Y con qué, y digamos, con qué sentido? ¿Y cuál sería, digamos, la razón para hacerlo? Esa pregunta de que esa imagen la hizo otro y no la hice yo necesariamente, es algo que me ha permitido poner en mi trabajo una pregunta por el otro. ¿Cómo el público... no es el público cómo tiene una experiencia artística, sino el público o la gente cómo vive eso que está viendo al frente. Y por eso, digamos, he intentado poner la imagen y mis procesos de trabajo con la imagen, sobre todo, más que la imagen, los procesos de trabajo con la imagen, al centro de preguntas que no tienen que ser necesariamente la mía. Entonces, digamos que a principios del 2000 y todo el asunto aparece pues como todas estas vainas de los laboratorios, y obviamente pues que es como son talleres más participativos si se quiere, pues ahora es muy un eufemismo, pero me ha permitido poner, digamos, de una manera mucho más abierta y más tranquila esa pregunta por eso que está ahí, más allá de cómo se ve eso que está ahí. Entonces eso, digamos, todo digamos, la manera en que yo he podido acercarme al arte y esos procesos, esa investigación, son las mismas cosas que yo trato de poner en el laboratorio para ver si tienen un efecto o si tienen, digamos, un asidero en las preguntas de las personas. Para mí son personas, y yo siempre hablo, pues, digamos, de esta escala si se quiere, como, sí, de una escala, de un tránsito. Yo estoy con una persona, esta persona cuando entra al arte, digamos, entra, digamos, en una nueva categoría de visitante, después hacia dónde lo jalamos, ¿cierto? Entonces, visitante, participante, y yo siempre he intentado llevar esa persona a un lugar de colaboración. Entonces, no son solo mis manos, sino que son las manos de todos. Finalmente, si yo estoy viendo una ciudad que está construida, yo no la construí, la construyeron muchísimas manos. Y esa es, digamos, una de las razones, tal vez muy anecdótica, por las cuales yo siento que muchos de mis trabajos tienen esa pregunta. Me fue muy difícil durante mucho tiempo aceptar que estaban cruzadas. Porque como, ¿cierto? Porque como uno a veces cree que es el nombre de uno, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esa es una de las razones, si se quiere, por las cuales yo he podido como incorporar la participación de colaboradores. ¿Qué relatos escribía? Pues realmente de manera anecdótica me acuerdo uno muy específico, y es que una de las fotografías que tenía en el museo, exhibidas en el Museo Casa de la Memoria, puesto que es una serie de 40, 50 imágenes, fue una persona que vivió ahí. Y eso como que fractura
el sentido por el cual tú estás haciendo y produciendo una imagen para una exhibición. Entonces, cuando esta persona fue y puso el afecto directo, porque esa fue su casa de la cual fue sacada, pues son situaciones muy complejas, y de resto, digamos, la mayoría de los relatos tenían mucho que ver con reflexiones del conflicto. Ok, muchas gracias, profe. Y aquí una última preguntita que la hace Isabela, y pregunta cuál es el patrón que se usó para definir el alfabeto de ladrillo. Sí, yo traje esta hojita para mostrarles. El patrón básicamente es un isométrico, ¿cierto? Es como a un ángulo que no puede generar perspectiva. Me parecía muy importante poder llegar a este patrón, a un patrón que no me obligara a saber de espacio, o pues como de ese espacio matemático, o ese espacio de la perspectiva de punto único, o de los puntos de fuga, o sea, una locura, puesto que pues, obviamente es maravilloso y me encanta ese problema de proyectar espacio, pero yo sentía que yo no podía llegar allá, porque entonces estaría proponiendo que el espacio es como lo proyectamos y no como lo construimos. Entonces, ahí en vivo, ¿sí o no? Entonces, lo que yo hice fue diseñar este ladrillito que tiene dos caras, ¿cierto? Estas dos caras yo las diseñé inicialmente, este es como el tamañito, este es ladrillito, las diseñé inicialmente precisamente para poder trabajar esa idea de adentro y de afuera. Eso fue, digamos, muy instintivo al principio, pero ya luego, cuando yo las tenía en dos caras, lo que sucedió es que yo podía poner adelante, podía poner atrás, podía poner así, podía poner así, podía generar, digamos, juegos visuales interesantísimos, pero que me hablan de unas nuevas espacialidades. Entonces, cuando yo empecé a analizar todas las combinaciones posibles, yo me di cuenta que ahí había un lenguaje, que ahí había como un alfabeto. Sí, más como un abecedario, ¿cierto? Puesto que el abecedario empieza 1, 2, 3, 4, hasta diferentes combinaciones, y estas combinaciones son las que yo creo que permiten generar enunciados, frases, y pensar en el espacio como un párrafo, pensar en el espacio como un libro. Y eso es, digamos, lo que me llevó a diseñar finalmente el libro como la fuente, digamos, como una fuente del espacio, pero que es un espacio plano. Básicamente eso es lo que sucedió, y sucedió de manera muy intuitiva, y realmente es un tema como de ángulos, ¿cierto? A 30 y 45, precisamente para no generar ideas de perspectiva. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Para respetar un poco, pues, como la dinámica, vamos a invitar a la Ración y a Camila para tener un espacio de diálogo. Siguen habiendo preguntas para tu proceso, pero pues vamos a abrir esta conversación que también nos parece bien chévere. Si alguien tiene una pregunta general para ellos como actores, digamos, en la escena cultural, pues también podríamos hacer. Yo voy a empezar con una complicadita, pero... O sea, en estos tiempos, precisamente, uno se pregunta para qué sirve el arte, ¿cierto? Viendo los espacios cerrados, los museos cerrados, la inversión en cultura, pues, va picada en el mundo, no solo en nuestro contexto. Desde su práctica artística, desde su propia experiencia como artistas, y cómo esto media en su experiencia con el mundo, ¿cierto? ¿Qué sentido le ven al arte hoy? Hoy es en estos tiempos en lo que nos estamos viendo que no lo veíamos venir. Entonces, ¿quién quiere la palabra de los tres? Y damos luego espacio a que otras personas dirijan preguntas puntuales, también preguntas para que todos nos aporten su reflexión. ¿La Ración quiere empezar? A ver. Bueno, listo. ¿Ahí escuchan bien? ¿Sí? Listo, pues, a ver. Yo siempre he tenido como una inquietud, y es acerca de que lo que hacemos con nuestras manos, desde que lo que producimos nosotros, se acerca más a lo que es la artesanía, lo que nosotros podemos vender, los collages, los cuadros, en fin, en las técnicas que las podamos desarrollar. Eso para mí es como lo que hacemos nosotros, una artesanía, y no se trata de rebajar el trabajo, sino que antes me parece dignificarlo, y creo que el sentido del arte está en el momento en el que esa pieza comienza a generar conexiones entre las personas, que empieza a generar otro tipo de reflexiones, empiezan a generar cambios, inquietudes, maneras de ver las cosas.
yo creo que el sentido que le debemos dar hoy en día al arte pues es precisamente enfocarnos en la producción de contenidos, de piezas, con un enfoque diferente al que le hemos venido dando, no basándonos en el mercado del arte, sino en precisamente la desestabilización de este mercado, para podernos volver a replantear pues, nuestro quehacer y nuestro sentido. Precisamente esta cuarentena, yo creo que esa debe ser la pregunta que nos hagamos todos en este encierro, es como cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Y creo que se trata es de generar nuevas reflexiones, nuevas conexiones entre los espacios, entre las personas. Gracias. Juan, ¿quieres decir algo o vamos con Camila? No, dale, sigue con Camila. Dale. Pues de acuerdo con esto, sí, yo pienso pues que el arte obviamente hoy en día pues es igual de importante antes, ¿no? Como que porque a través del arte se puede hacer sentir o se puede como transmitir cosas o sentimientos o lo que sea pues que uno quiera hacer con el arte, pero de una manera diferente, ¿no? Que no es esa de que uno lee, se informa, de que uno ve pues imágenes de lo que está pasando en el mundo, sino que a través pues del arte se puede sensibilizar desde un lugar. Y a mí eso pues, me parece fundamental, pues, porque tiene como esta posibilidad de llegar como a través de los sentidos, o llegar como desde otro lugar que no se logra solamente con lecturas, o con ver noticias, o con moverse en internet, lo que sé. Pienso como que puede ser eso importante. Y por otro lado también siento que lo que estabas diciendo ahora, que me parece que también este momento hace como una sacudida pues como al mercado del arte, y eso de pronto también pues, sea bueno para las producciones artísticas, como que se desprendan un poco como de ese lugar que se ha apoderado tanto pues de la escena del arte. Gracias, Camila. Víctor, ¿y tu pitico qué es? ¿De qué? ¿Tu pitico ahí todo el tiempo qué es? El celular, fue pucha. Las redes que nos dominan. Hágale, maestro. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Pues algo te puedes, digamos, con tu propia experiencia y sí, con lo que hablabas sobre la función social desde el Museo Casa de la Memoria, pero ¿tienes algo más que adherir? Adelante. Yo creo, lo voy a contestar de dos maneras. De pronto, no, de muchas maneras. A mí el arte, por ejemplo, en esta época me ha servido para no sentirme tan mal, por ejemplo. O sea, de una manera muy simple, para no estar solo. Entonces me acompaño con cosas, ¿cierto? El sentido del arte, yo no sé, esas son preguntas muy, muy complejas. A mí es, digamos, en este caso fue para no sufrir tanto y tan solo. Con respecto, digamos, a la dinamización digamos, del medio y lo comercial y todo el asunto, pues es que se veía venir, o sea, o sea, desde hace rato el mercado del arte está en una crisis compleja. Nosotros mismos en Medellín carecemos profundamente de una escena dinámica, digamos, desde el ámbito comercial. Creo que sabíamos que y sabemos que aquí o estamos muy subsidiados, ¿cierto? O muy institucionalizados o excesivamente independientes. Entonces el entorno de lo comercial realmente es una cosa que nosotros no hemos vivido de manera profunda. Tal vez en un escenario más local, pues esa sería como una respuesta. Me parece que no lo vamos a extrañar, puesto que no lo hemos tenido hasta el momento de una manera muy generosa, que digamos. Pero en un sentido mucho más abierto y tratando de ser muy crítico, me parece que es importante que nos hagamos unas preguntas, ¿sí me entienden? Es como venir, ¿cuáles son, digamos, las rutas para que el arte vuelva, digamos, a tener cierta relevancia y pueda volver, digamos, a ser una experiencia como sociedad, ¿cierto? Un campo de saber, un campo de pensamiento, un campo de vivencias. Entonces, yo creo que más allá de si esto va a tener que cambiar, pues yo creo que la experiencia y la historia nos ha dicho que siempre ha tenido que cambiar. Siempre nos hemos visto supeditados a, si no era por acá, es por acá. Desde las vanguardias, pues, que inclusive nosotros ya nos resistimos tanto, pues justo ahora estamos viviendo un momento tan real, tan posible, que es obvio que va a tener que suceder algo diferente, y esas personas, digamos, y nosotros somos los mismos llamados
¿cierto? A entender que el cambio es siempre necesario, no solo por esto, sino que siempre es importante. Bien, gracias. Como no hay preguntas, yo me voy a tomar la palabra acá. Quiero la razón que me cuenten un poco sobre, precisamente en estos momentos donde el ego del artista está un poco confrontado, sobre todo aquellos que están cimentados en la exposición, en la circulación. Hemos visto cómo los colectivos, sobre todo en el Art Street, son muy horizontales, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite precisamente esa horizontalidad? ¿Creen que es una filosofía de vida? ¿Creen que es una conciencia distinta sobre el deber ser del arte? Es una experiencia de vida distinta y eso los reúne y como que los aglutina. Cuéntanos un poco desde su experiencia, ¿cómo pueden diferenciar precisamente ese modelo de producción a otros donde es más íntimo, más individual, pues cierto, más aislado? Vale, digamos que hay varias cosas y es que, digamos, lo que marca o lo que enmarca, digamos, el street art, el muralismo, el graffiti, que son 3 ejercicios de calle pero muy diferentes. Digamos, los 3 pues hay cierto tipo, digamos, de recurrir a meterlos en una sola misma bolsa, digamos, de que pasa lo mismo por las dinámicas que ellos hacen. El graffiti es netamente ilegal y de ahí paremos de contar. O sea, cuando se hace graffiti es ilegal, digamos, no son términos que se utilizan a no pedir permiso, a todavía, digamos, a tomar el espacio, digamos, de otra perspectiva. El street art y el muralismo viene siendo lo que conocemos como los festivales de arte. Pictopía, Caminemos la 10, donde hay recursos, donde hay plata, donde se está, digamos, moviendo, digamos, otras líneas para que pase esto. Entonces, muchos de los artistas, digamos, que han estado y que se han criado en la calle, que han pintado en la calle, ellos de alguna forma no han tenido, digamos que no le deben nada a nadie. De alguna forma ellos siempre han estado como construyendo solo su proyecto, su proceso, su obra. Digamos, nunca han estado pensando en pertenecer a una feria, a una galería, a un gremio, digamos, de artistas, porque prácticamente ellos están, digamos, en el discurso de la libertad, por decirlo de alguna forma, y de la no censura, porque de alguna forma, o ¿qué tengo que hacer para yo poder encajar en este proyecto? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente, Freddy, yo creo que era lo que decía ahorita, ellos están pensando y replanteando nuevas estrategias para tomar la calle. Es así de sencillo, tenemos códigos de policía, tenemos códigos en las calles, eso es otra cosa que es bien interesante de hablar acá y de ponerlo también en el debate. Las calles tienen códigos, las calles tienen otras dinámicas muy distintas a lo que se produce en la academia, en los negocios y en todo este tipo de cosas. Entonces, creo que ellos mismos van a estar, digamos, como trabajando en su proceso. Que pasen cosas, lo que dice, digamos, Víctor también, y que también pasaba mucho en Bogotá, digamos que, digamos, en esto también es otro tema aparte, pero también se puede poner ahí en la mesa, es también cómo por medio se comienza a democratizar el arte por medio de este tipo de convocatorias. Entonces ahí es algo bien interesante, es que no debería pasar, o no sé si esté bien o mal, pero que, o no depender directamente, digamos, del Estado para poder producir, sino que también tener esa ventaja o esa libertad también creativa también y personal de seguir en el camino. Entonces yo creo que también por eso pasa lo que pasa con la ración, que nosotros juntamos y digamos que tenemos un gremio muy abierto, muy amplio, muy generoso, entre colegas de Latinoamérica, de Europa, que han estado, digamos, porque la revista es sin ánimo de lucro, es gratuita, el trabajo que, digamos, de hacerla es el trabajo, pues, humano de nosotros, también el trabajo que recibimos de ellos con sus aportes se ha generado también desde lo colaborativo. Y yo creo que lo que tú decías del ego, esto también es bien fuerte, porque si no aprendemos, que creo que va a ser difícil también porque en muchos campos también, digamos, laborales, el ego es una cosa que no se puede, digamos, tumbar. Si no se aprende al menos a dialogar, o al menos a conocer el trabajo del otro, a darnos ese gusto de poder, digamos, revisar, replantearnos.
vamos a seguir igual. Yo creo que es el momento de que desde las estructuras institucionales, privadas, independientes, tienen que pasar cosas nuevas, porque si no vamos a volver a lo mismo, vamos a seguir dependiendo de que si no hay una noche de galería, si no hay una feria de árbol, entonces estamos fregados, porque entonces si encima hay bien poquitas, y esas poquitas son especulaciones porque no se sabe si venden o no, eso pasa mucho. Entonces, ¿cómo como artistas, digamos, si nos tomamos esas riendas y aprendemos a representar nuestro trabajo personalmente? Y creo que es también una cosa que es un llamado también, una invitación también a los estudiantes desde un principio que comiencen a formar y a darle un carácter y un criterio de aprender a representar, que uno mismo se aprenda a representar en la vida. Bien, muchas gracias, Camila. Otra durita para vos, a ver. Nosotros producimos arte en el tercer mundo, ¿cierto? Es muy recurrente que nuestros artistas vayan a estudiar principalmente posgrados fuera del país. Víctor también lo hizo fuera. Tú, cuéntenos, bueno, Víctor, tengo una pregunta distinta para vos, pero en tu caso, ¿qué sientes? ¿Cuál es esa escena? ¿Realmente es una cosa de geolocalización igual a élites del arte o sientes que estamos con unas sensibilidades similares, cercanas? ¿Cómo describes desde tu experiencia este encuentro con escenas, digamos, de producción y circulación distintas del primer y el tercer mundo? Como, bueno, pues digamos que de alguna manera, pues yo estuve en Londres y en Londres pues lo que hay es una cantidad gigante de cosas que están pasando en términos culturales pues y en términos artísticos también. Entonces pues como por ese lado uno tiene la posibilidad de ver, hay muchas galerías por ejemplo, como toda la escena digamos de las galerías, pero no solamente pues esa escena de la galería es la que es importante. Hay varios eventos que pasan durante el año que no son comerciales y que no son ni bienales, que son donde pues yo realmente tuve la oportunidad de ver unas piezas de arte pues o unas obras que fueron las que me impactaron realmente más, pues porque se salen como de esos lugares. Entonces como que por un lado pues hay mucho pasando. Entonces uno tiene pues esa posibilidad de estar todo el tiempo viendo cosas y por otro lado lo que yo también siento es que las conversaciones de alguna manera pueden ser diferentes las que se están teniendo allá, como en el primer mundo pues como que digamos que yo siento que en Colombia, y es lo que me pasa a mí cuando estoy acá, siento como que a veces, digamos, de pronto el contexto colombiano se vuelve muy pesado y entonces eso como que hace que la cosa se vuelva más cerrada hacia otras conversaciones y otras cosas que están pasando y entonces pues yo lo que veía, aparte de la parte de la escena pues artística, también otra cosa que era la escena de las conferencias, de los talks, que había mucho también para uno como asistir, donde se dan esos conversatorios, donde se está todo el tiempo como nutriendo el conocimiento, las preguntas, se está debatiendo y para mí eso pues era como muy enriquecedor que digamos estos espacios lo permiten como este pues donde estamos ahora, pero que me parece que acá en Colombia, por lo menos acá en Medellín, pues hacen falta más esos lugares. Ok, gracias. Víctor, ya vamos cerrando, pero quiero preguntarte desde un lugar particular. Tuve la oportunidad a través de Confenalco de estar en San Carlos, en ese municipio que justamente, como lo señalas, es el que tuvo el mayor porcentaje de desplazamiento forzado por todos los actores armados pues, que tuvieron acciones allí. Yo fui y llevaba la maleta llena de estrategias, ¿cierto? Pensando en la memoria, el arte como una también en lo social, y me encontré con una barrera gigante. La gente no quería saber de conflicto, la gente no quería ni siquiera la palabra violencia tenerla sobre la mesa, ni memoria, ni resiliencia, nada. Estaban mamados literalmente, o sea, de 10 años de muchas instituciones que llegaban allí, artistas, psicólogos, qué sé yo, trabajo social. Y entonces, eso me tocó cambiar la cosa y decirle, bueno, ¿dónde están los imaginarios hoy? Y estaban fugados hacia la naturaleza, pues San Carlos es exuberante, con las fuentes hídricas, bueno, con todo el paisaje. Y fue bonito también como que entender que a veces creamos unos discursos, ¿cierto?, sobre ciertas comunidades que nosotros somos quizás socialmente los que los vamos marginalizando e incluso estigmatizando, ¿cierto?, como víctimas.
tú presentas esa serie de mudas en la Casa de la Memoria, hablas de que un habitante de este pueblo tuvo una apropiación muy particular que a vos te tocó bastante. ¿Qué sientes que pasaría si estas casas vuelven a ese pueblo, cierto? Estamos llenos de construcción de contenidos sobre memoria, pero a veces lejos de quienes son los protagonistas de esas historias. ¿Será que estamos equivocándonos? ¿Estamos construyendo la memoria donde no debe ser? ¿O cómo desde tu posición también en ese museo y como artista ves la cosa? Pero 2 minutos nos tienes que contestar. Pues más la pregunta de una tesis. Mira, hay una resistencia porque estas comunidades han estado sobreintervenidas, Freddy. O sea, no nos podemos decir mentira. Ha ido Raimundo y todo el mundo a decirles cómo hacer memoria, a decirles cómo hay que reparar, ¿cierto? Y han sido los gestos más, digamos, los más cercanos o que han surgido de ellos mismos los que más han podido hacer un ejercicio de reparación. Muchas veces la institucionalidad va y revictimiza porque entonces te pone a hacer memoria sobre el hecho en sí, ¿cierto? Sobre qué fue lo que pasó. Y si bien es cierto, eso es importante, muchas veces las comunidades y las personas siguen estando en un lugar muy complejo porque no pueden, digamos, manifestar, ¿cierto?, a los 4 vientos qué es su vida o cómo fue su vida, porque de todas maneras las tensiones y el conflicto en Colombia, no nos digamos mentiras, no ha acabado, es un conflicto abierto, son territorios que siguen estando en tensión. Entonces, claro, si nosotros llegamos al casco urbano, pues claramente nos encontramos, digamos, una serie de actores que pueden, digamos, han tenido un efecto positivo, la misma Pastora, el mismo Joselo con todo el tema de la acción pictórica en los muros, o sea, gente muy interesante, pero que son líderes que acompañan en esos procesos a una gran parte de la comunidad que siguen ahí también un poco acallados. Eso por un lado. Y, digamos, tendría que decir que el año pasado que estuve en San Carlos intenté ir de nuevo a estas construcciones a ver cómo estaban y digamos como una gran parte de la operación retorno se ha concentrado obviamente en estos municipios, pues muchas casas están rehabilitadas y sorpresa, hay unos nuevos, digamos, como estrategias de urbanismo que en algunos sentidos son como sospechosas, ¿sí me entienden? Es como estas construcciones ya no están abandonadas, sino un poco rehabilitadas, no en su condición pasada, sino como en un nuevo proyecto de planeación urbanística. Entonces, esas dos cosas te permiten hablar de cómo ese territorio opera desde sus habitantes, pero también desde la institucionalidad y otro tipo de intereses. Han estado sobreestimulados por la institucionalidad. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a ustedes por participar de este espacio. Podríamos seguir hablando de muchos temas, de muchas cosas, pero bueno, es también interés de nosotros como cumplir con los horarios para que nuestros públicos sigan muy atentos a nuestra programación. Reitero las gracias de parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y los invito, voy a compartir pantalla. Si quieren despedirse, por favor, háganlo en este momento. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos y por invitarnos a compartir pues este proyecto que es, como le he dicho a Pablo, un hijo malcriado que queremos seguir criando. Y bueno, ahí está a la orden, lo que necesitan, les interese, con mucho gusto, lo que podamos ayudar estamos. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Próxima semana tendremos el 6º coloquio. Invitados, un colectivo de la Facultad de Artes del Departamento de Artes Visuales, Las Discretas, Andrés Orjuela, un artista de Bogotá, radicado en Ciudad de México, y Pablo Mora, un artista local. Con ellos tendremos una conversación. El próximo martes vamos a cambiar de horario, como lo dije al principio, porque ya entramos en un proceso regular de evaluación de los viernes en la mañana, entonces vamos a institucionalizar los martes a las 6 de la tarde el espacio para el diálogo sobre práctica artística, investigación o cualquier asunto que sea de interés para nuestros estudiantes, pero para un público amplio que nos está atendiendo esta invitación. Muchas gracias nuevamente a todos. Hasta pronto.